Hola, pues nos da muchísimo gusto tener hoy de invitado a todo un personaje, y de verdad es todo un personaje, el señor don Fernando Canek. Eh, Podría yo decir muchas cosas, pero prefiero que él nos vaya diciendo en el transcurso de esta entrevista todo lo que es y hace, porque es y hace un montón de cosas. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Juan José, qué gusto siempre estar en los espacios en los que pues tienes diferentes incursiones. Este es nuevo y te agradezco muchísimo que me estés invitando a ser parte de los pioneros de estas entrevistas, que espero que sean muchas y que duren mucho tiempo. Pues la verdad es que un poco la idea de esto es el dar a conocer al público, pues la gente que es famosa, la gente que hace que el cine, el teatro, la televisión funcionen, y tú cabes perfecto ahí. Bueno, ¿qué te diré? Hay que diversificarse para sobrevivir en esta carrera. Entonces, eso es precisamente por lo que soy tan intrusivo en el medio, Muy porque bien. para sobrevivir estoy en todos lados. Oye, mi primera pregunta es muy burda y muy boba, pero ¿cómo te iniciaste en la actuación? ¿Qué te llevó a convertirte? Creo que yo ya sé cuál es la respuesta, pero ¿qué te llevó a convertirte en un artista multifacético? Pues nacer en una familia de actores no me dio otra opción, ¿no? Mi mamá, pues toda la vida me hizo estar rodeado de sus amistades, de sus proyectos. Con mi papá me incorporé mucho después a su vida laboral, ¿no? Cuando estaba grabando las novelas. Entonces tuve el espectro desde programas y obras de teatro de comedia hasta telenovelas, películas y cosas más serias con mi papá, porque mi mamá se dedicó siempre a la comedia. Entonces, eso fue me abrió horizontes, ¿no? Yo desde pequeño sabía que quería hacer reír. Cuando la veía a ella subirse a hacer un escenario y hacer que el público tocara carcajadas, para mí era fundamental, era algo que me motivaba de pulsión de vida, ¿no? Querer subirme al escenario también a lograr lo mismo. Y desde muy pequeñito mi mamá contaba una anécdota que cuando estaba en el show de Cándido Pérez, eh, de repente me dejaba encargado con las bailarinas mientras ella salía a hacer su rutina. Y generalmente era como para cerrar el show, casi al final. Tenía un sketch con Jorge y cerraba la obra y entonces salía a dar las gracias. Y un día que sale a buscarme, las bailarinas no saben dónde estoy, se ponen a buscarme como locos por todo el espacio y de repente Jorge me ve Ortiz de Pinedo me ve frente al telón y dice, ahí está, y voltean a ver al bebé, tenía yo 2, 3 años de edad, bailando frente al telón con la música de despedida del show de Cándido Pérez, y a mi mamá le gustaba aderezar diciendo que algunas personas regresaron a ver al bebé rebotar al son de la música, ¿no? Y creo que esos fueron mis pininos. Ahí el sistema físico se empezó a volver adicto a la repercusión que hay en el escenario, ¿no? A tener gratificación inmediata de la respuesta del público, y de ahí no he parado. Wow, pues poquitos años, ¿no? Poquitos años, sí, 36, hay gente que tiene mucha más trayectoria que yo, pero pues sí, son de Pocos esos pueden decir, 36 años, 20 profesionales. pocos pueden decir que toda su vida han estado en esto, ¿no? Sí, bueno, hay muchos actores niños que yo admiro muchísimo que han logrado trascender la terrible maldición de quedarse niños para siempre o los múltiples vicios y han hecho carrera de esto. Entonces, esos tienen mi admiración gigantesca porque subsistir en este medio, sí, para los que empiezan como adultos es difícil, para los que empiezan como niños es el doble de difícil. Sin duda. Oye, cuéntanos, ¿qué estás trabajando en este momento? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Pues mira, todo este año lo dediqué a hacer televisión. Regresé a trabajar con los Ortiz de Pinedo, que tuvieron múltiples proyectos este año. Entonces nos aventamos 5 proyectos que fueron la Secu Nuevo Ingreso, que ya estrenó. Vienen las nuevas temporadas. Han estrenado apenas 2. Escribimos 120 capítulos, entonces cada temporada es de 20 capítulos. Wow. Luego estuvo Familia de 10, que la temporada número 12 se estrenará en septiembre de este año.
ese también me tocó escribir estas últimas 2 temporadas, y 2013 se estrena la última temporada de Familia de 10, que en esa hago un personajito que a lo mejor me obliga a tener que dejar el país en 2006 porque es parodia política y a cómo están las cosas, luego uno no sabe, ¿no? También escribimos, me tocó escribir y dirigir Chócalas con Payito, esta tercera temporada, y luego nada más me tocó dirigir ¿Tú crees?, que es la 4ª temporada de ¿Tú crees?, esa me tocó la dirección de ella, y ahorita estamos terminando, está grabándose la serie Tommy Zombie, que también estrenará próximamente, que es otra serie infanto-juvenil. Entonces ha sido un año dedicado a la tele, y curiosamente cumplo este año 15 de haber empezado mi carrera en televisión. Entonces creo que ha sido un gran aniversario. Sin duda. Oye, tú eres conocido por tu habilidad para interpretar personajes complejos y matizados, pero ¿qué te inspira a crear esos personajes tan creíbles y profundos? Pues siempre he querido como habitar otras sensibilidades, otras energías, teniendo como la facultad empática, que entendiendo por empatía el poder canalizar tanto las emociones positivas como las negativas del ser humano. Y creo que esa es una de las partes más importantes de la creación de personaje, que se ha perdido mucho, el utilizar el recurso físico, el instrumento, para poder hacer un abanico más amplio. Siento que el realismo le vino a dar un poquito en la torre a la actuación, porque pues ya buscan tipos y estereotipos en los castings, y pocas veces están dando la oportunidad, salvo a contados actores y sobre todo en México, de hacer transformaciones físicas, que es en lo que yo me especialicé, es por lo que yo me enamoré de esta profesión, para poder realmente hacer una deformación de mi físico hacia algo nuevo. Y creo que la complejidad interna de los personajes va vinculada a la externa siempre. Para las incursiones más recientes, donde he encontrado directores afines que me permiten ser actor creativo, pues ha sido muy nutricio, porque ven ellos un aspecto también que no es muy común de lo lúdico, donde creo que jugar a habitar otra piel, hacerla tridimensional y que sea creíble para el público, dar ese sentido de seguridad, es un plus muy grande, que era lo que antes atraía al público a los teatros, es querer ver a sus actores favoritos diversificarse, hacer algo nuevo, porque parte de esta cantaleta que tiene el público de ¿por qué siempre son los mismos?, es que justo está llamando a los actores y a las actrices por tipo físico, y entonces el rango es muy limitado, y ya que lo viste hacer un personaje, pues ya lo viste hacer todos. Ok. Tú sabes que en México hay una oferta de teatro enorme, la verdad, si vemos la cartelera es gigantesca. Sin embargo, los teatros normalmente están vacíos. No hablo de las grandes producciones que, bueno, sabemos por qué tienen gente, ¿no? Porque hay mucha inversión también, ¿no? Pero todos estos otros proyectos, ¿por qué no hay gente? ¿Por qué la gente no va al teatro en México? Pues siempre, ahorita habiendo interactuado con Susana Alexander durante un periodo largo, ella me narraba que el teatro siempre ha estado en crisis, el teatro mexicano siempre ha tenido el problema de afluencia. Yo lo que he puesto como contraste de mi infancia a la fecha es que antes había una identidad nacional que generaba el teatro, y por eso el público, si tanto no era constante en su mecenazgo, por lo menos sí te llenaba una temporada de martes a domingo, ¿no? Y de más de un año. Ahorita tenemos que estar batallando por sobrevivir 4 semanas en cartelera, y si bien nos va, con 6 funciones, porque ya nada más es, pues sí, 4 semanas, una función a la semana, ya para qué invierte más uno ensayando que en dando las funciones luego, ¿no? Y creo que mucho de eso ha pasado por este pleito ridículo de nomenclaturas y de escuelas de actuación que han hecho demasiado elitista y pretenciosa la profesión para quienes se dedican al teatro, que es el semillero, pero además es lo que mejor arraigo genera en el público, porque si alguien está dispuesto a pagar un boleto para irte a ver en vivo, te va a ver después en la pantalla, ¿no? Seguro. Entonces,
creo que se ha perdido esa tradición, se ha perdido la noción de que el actor se hace en el teatro y sobre todo que el actor no debe ser restringido a un estilo o escuela específica. El actor tiene que abarcar un abanico amplio de rango, porque si no, lo que pasa es que nos vamos metiendo en burbujas estilísticas, ideológicas, que no crean nuevos públicos. Yo lo que quisiera como actor y como propuesta es que la gente que me va a ver a una comedia fácil, a una comedia que no requiere de mayor complejidad, de repente me acompañe a ver El Rey Lear, porque le gustó mi trabajo en esa comedia barata, absurda, chabacana, como la quieran descalificar, porque nos da en este gremio que eso sea nuestro rasero crítico, pero que después graviten hacia los contenidos elevados o los que nosotros queremos que la gente vea. Entonces es un sinsentido esta pelea de nomenclaturas y de divisiones, porque lo que acaba haciendo es que hace que el público se reduzca a un microcosmos. Y prácticamente es reducirte a que te vengan a aplaudir tu mamá, tu papá, tus hermanitos y tu abuelita, ¿no? No lo puedes describir de una mejor manera, la verdad. Oye, tú escribes, ¿cómo te inspiras para crear un personaje o una historia? Esotéricamente, ahora lo entiendo con más precisión, porque para mí hay una fórmula que no es una fórmula replicable, es una fórmula estudiada de cómo el ser humano ha procesado las historias desde los orígenes más ancestrales, ¿no? Que es el viaje del héroe que desglosa Joseph Campbell, justo cuando la psicología junguiana está muy presente, que es en los 80s y los 90s, cuando vemos historias ya derivadas del modelo de viaje del héroe en Hollywood, porque entendían muy bien cómo lograrlo. Finalmente, cuando tienes una inquietud filosófica, quieres tocar algún tema complejo, en vez de hacer un argumento en un ensayo, una declaratoria, algo que sea un ejercicio retórico nada más, hay que convertirlo en drama, para que la acción visual, el llevar la anécdota racional a través de personajes, nos vaya guiando hacia entender un tema complejo. Entonces, cuando tengo alguna inquietud y puedo escribir para mí, no escribo para otros que tienen una tarea muy específica, siempre busco que el tema que me esté llamando la atención sea lo que impere y me ayude así a crear a los personajes. Tienen que representar alguna parte del debate, alguna parte de ese choque de ideas, en cómo se caracterizan, en cómo se crean e incluso cómo se nombran. Porque para que un personaje tenga trascendencia, el nombre también tiene que estar pensado. De repente hay mucha carencia en nuestra dramaturgia contemporánea, donde los personajes son nombres genéricos, ¿no? No hay interés en generar un prototipo, algo que se quede en la psique. Y entonces eso también afecta la trascendencia de nuestra profesión para el público y la posibilidad de hacer carreras, porque las carreras no las hacen los actores y las actrices, las hacen los personajes que ellos pueden interpretar. La gente nos recuerda primero por ese gran personaje que interpretamos y después se aprende nuestro nombre. Sí, muy cierto como lo presentas. ¿Cómo te sientes al trabajar en diferentes géneros, como la comedia y el terror? Yo te he visto trabajando en varias cosas. Pues sí, me ha tocado abordar el rango casi completo. Me falta hacer realismo intensote, porque he hecho naturalismo y melodrama. Okay. Pero creo que la forma de abordarlo parte de lo mismo, encontrar esa esencia de energía, de chispa de vida humana en los personajes y adaptarse, que es lo más difícil, entender que el tono existe y que hay que saber cómo decirlo, porque también otro de los bemoles que estamos teniendo ahorita es que el realismo impera, porque todas las series y las películas inteligentes o intelectualoides buscan el realismo, buscan ser muy orgánicos, incluso ya hiperrealistas ahora, y le dan en la torre a la capacidad creativa, porque de repente hay textos que no puedes decir de manera natural. Incluso grandes obras como, o más bien grandes series como Breaking Bad, por ejemplo, o como Succession, que se pueden confundir con naturalismo, son melodramáticas simplemente por las líneas que tienen que ser dichas con las palabras exactas y un tono
más subido del nivel de realidad, un poquito más de volumen de realidad. Cuando Walter White le dice a su esposa, yo soy el que toca la puerta, no puedes decirlo con la naturalidad de yo soy el que toca la puerta y tirarlo con tonito realista, porque no es algo cotidiano, es algo hechizo para generar un impacto emocional. Entonces, mucho de eso le ha dado en la torre también al entendimiento de los géneros y de las demandas poéticas de la profesión, porque los actores tienen que estar entrenados a que les toque un texto antinatural y lo puedan decir con absoluta verosimilitud. Me pasó en una obra de teatro que no diré nombres, pero me tocó traducirla y llegó uno de estos elencos primero de estrellas de cine y de televisión, que una de estas estrellas ya había trabajado conmigo y no le había gustado tanto mi traducción. Entonces lo lee y dice, no, es que esto tiene que cambiar y el orden de las palabras y no sé qué y no sé cuánto. No se hace la obra con ese elenco, por cuestiones internas se cae el proyecto y regresa un elenco de actores de teatro consagrados que no le mueven una coma a mi traducción y el texto suena verosímil. Justo no es, el problema luego no es del texto, es de las capacidades de los actores y las actrices. Bueno, es que yo que también me subo en un escenario de vez en cuando lees un texto, a veces no, lo tienes que repetir varias veces para poder saber qué es lo que estás diciendo o qué es lo que quería el autor decir, ¿no? Claro, hay textos muy complejos, hay textos donde uno le tiene que poner todo el subtexto emocional, pero si está la guía en el, o sea, hacer Mamet, por ejemplo, Mamet tiene una parte literal, que es lo que percibimos en la primera lectura. Pero si va uno a hacer bien, cualquier texto de David Mamet tiene que relatar todo el conflicto interno que está sucediendo cuando está diciendo esa línea. Y esa línea tiene matices que no son los que parece que literalmente tiene. Entonces... Y a lo mejor esa línea tiene que ver con 20 páginas atrás. Exactamente, puede ser que ya nos evidenció que el personaje tiene un problema recurrente de algo que no trabajó bien en su juventud y la situación que está enfrentando en este momento hace que aflore. Y entonces mientras le está dando la bienvenida a un nuevo personaje, está recordando todo ese trauma y el subtexto en esa línea es que el antagonismo de tantos años se lo va a depositar a este otro personaje. Seguro. Por poner un ejemplo burdo. Sí, sí. Y si no hay el análisis frío, el estudio detrás de eso o incluso la intuición educada de un actor o actriz, pues no se le puede potenciar. De repente, por eso, buenos textos quedan mal puestos porque no se entiende toda la complejidad que exigen. O sin ir más lejos, un texto de humor chabacano, de chiste fácil en el diálogo, tiene que ser dicho con el entendimiento de la musicalidad, que no solo va a producir una risita, va a lograr la carcajada que se necesita para que ese chiste funcione repetición tras repetición de cada función que se da, ¿no? Entonces... Tú bien sabes que ahora en televisión, por ejemplo, las series se graban a una velocidad impresionante, a lo mejor un capítulo cada 2 días, ¿no? Sí, que me parece una locura. Y sobre todo cuando están seriadas. ¿Qué pasa cuando llega un actor invitado a hacer un papel, no el principal, pequeño, pero que no tiene toda la historia tampoco de la serie? A mí me parece que necesitan esos actores más información sobre lo que van a hacer, ¿no? Sí, depende mucho también de la necesidad que haya de su personaje. Para mí, cuando dirijo actuaciones de invitados, dependiendo del rol que van a jugar, si por ejemplo tienen alguna relación filial con alguno de los personajes que están en la cosmogonía inicial, sí hay que darles un bagaje de cuál es su familiar, cuáles son las peculiaridades de personalidad, para ver que también pueda haber un diseño conjunto y puedan encontrar cosas de familiaridad que ya nos den la sensación de que se conocen de años atrás. Cuando es un personaje circunstancial, es el doctor que da un diagnóstico, llega el abogado, llega todo, con que se sepa cuál es la dinámica de la escena, si es una escena donde tiene que revelar una verdad terrible, dar una noticia infausta, o si es comedia, venir a fregar a alguno de los personajes, bueno, jugar la situación es lo que funciona, no hay necesidad tanto del antecedente.
¿no? Pero sí, dependiendo del sapo literario es la pedrada. Sí. Oye, ¿qué te gusta de trabajar en teatro, televisión y cine? Dime uno cada uno. En teatro, estoy peleado con la palabra búsqueda porque siento que es bonito buscar en teatro, sin duda. Ninguna función es igual, pero como yo lo entiendo y cada vez estoy más claro de por qué nuestros antepasados veían el teatro con una partitura vocal, de trazo, emocional, para que el público se llevara la misma experiencia en cada una de las funciones que fuera a ver y no hubiera este juego de repente, ay, pues le tocó una mejor función a la persona que fue a la anterior, porque el actor no estuvo tan conectado para llegar a las emociones que tenía que llegar. Digo, híjole, esa es la diferencia entre el teatro estudiantil y el teatro profesional. El estudiantil puede seguir buscando el tiempo que quiera, el profesional tiene que dar el mismo resultado cada función porque el público está pagando un boleto alto para sentir lo mismo que sintió el público anterior. Es como verlo, no quiero decir como un parque de diversiones, pero el teatro secuenciado tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, me gusta la búsqueda durante el proceso de ensayos, pero me gusta todavía más la claridad creativa. Cuando tienes un director que sabe exactamente lo que quiere y te va llevando hacia los puntos que necesita, es el deleite más maravilloso de todos, ¿no? También me ha tocado ser parte de proyectos muy afortunados donde los directores van explorando y armando y sorprendiéndose también con lo que encuentran y queda algo maravilloso. También se da, duda. En la televisión necesitas ser inmediato, saber ser efectivo, porque ahí sí, habrá toma 2 y toma 3, pero toma 3 es lo máximo que te puedo dar porque el reloj está encima de mí como director, la espada de Damocles está ahí para que se cumpla un break de 14, 20, 40 escenas diarias, ¿no? Entonces necesitas actores intuitivos, actores profesionales que sepan muy bien cómo tomar indicación, resolver en el momento, hacer que siga la escena y todavía si te pueden aportar, mejor, ¿no? Y como actor en televisión, pues sí, es tener la posibilidad de sentirte preciso, ¿no? Lo mejor que puedes terminar un llamado es decir, en todas las escenas metí gol. Porque es difícil que pase, pero si se logra, se va uno con la medallita puesta. Y en cine, que me gustaría hacer mucho más cine, creo que ahí el gran arte está en la sutileza, en donde encuentras que el pequeño gesto, que la reacción correcta, que el entender cómo están armando la escena, la composición del cuadro, tú te puedas meter a fluir a ese riachuelo y potenciar la poética del cuadro, eso es lo más bonito, porque el cine sí da más tiempo, igual que el teatro, para hacer arte. La televisión necesita hacer entretenimiento. Sí se pueden hacer series maravillosas, pero hasta en Estados Unidos se están dando cuenta que el problema es que para hacer cosas artísticas en televisión se necesita presupuesto y se necesita tiempo. Por supuesto. ¿Cómo te sientes al ser parte de la dinastía Soler Changuerotti? ¿Y qué legado crees que estás dejando tú? Pues creo que todavía es temprano para pensar en un legado. Me gustaría pensar que soy como el eslabón que va conectando todas las inquietudes de mis antepasados, porque mis tíos Andrés, Domingo y obviamente mi tío Fernando, que era el capitán del equipo, estuvieron más tiempo frente a la pantalla. Mi tío Julián era director. Sí, también actuaba, pero dirigió más de lo que actuó. Y entonces creo que mi padre canalizó esa parte, también incursionando como escritor, como actor, obviamente, y como director ocasionalmente, pero fue empezando a ser todólogo, ¿no? Y entonces a mí me dio la oportunidad de decir, bueno, si él ya forjó ese camino, yo también lo puedo intentar y afortunadamente los intentos han tenido éxito. Me ha tocado estar en proyectos que han sido pues muy afortunados, ¿no? Siempre con un buen sabor de boca del público, quedan en la memoria del gran público, eso es lo que me gusta también, que no es trabajo nada más de nicho. Y pues si en algún momento llego a tener la posibilidad de interpretar un personaje de estos icónicos, creo que ahí lo que se ha trabajado en mi propia carrera quedará reivindicado y estructurado, ¿no? Ya para poder hablar de un legado.
pero bueno, pues el legado que dejaron mis tíos y mi padre, sin duda, es una piedra angular donde se puede construir. Cada uno de ellos puso un cimiento de esta gran estructura familiar que podríamos decir existe, y si se logra consolidar en infraestructura de una casa productora con algún tipo de garantías para el público y cosas así, bueno, será la culminación necesaria, porque ninguno, ni mis tíos ni mi papá, dejaron infraestructura física, dejaron legado, que es la gran diferencia, ¿no? Claro. Oye, todos estamos hablando ahora de la inteligencia artificial. ¿Qué opinas? Pues es inevitable, es continuar en esta extraña democratización de las artes. Y digo extraña democratización porque lo que nos está mostrando es que aun cuando abrimos las opciones para que todo mundo incursione haciendo cosas, las valiosas siguen siendo muy reducidas, ¿no? O sea, seguimos haciendo, todo el mundo está produciendo series, literalmente todo el mundo, y las que todos vemos o nos generan interés se pueden contar con los dedos de la mano, ¿no? Cada año hay pocas que se logran. Entonces, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Lo que va a ser terrible es que va a empezar a cortar opciones laborales para muchas personas que dependían de actividades más mundanas, ¿no? Pequeños comerciales, pequeñas voces en off, pequeños bocadillitos profesionales que hay por ahí de donde uno saca una lanita para salir al mes. Sí, eso es lo primero que va a sufrir, porque las marcas pues van a empezar a decir, de pagarle miles de pesos a un actor o una actriz a poderle pagar a una membresía, una inteligencia artificial, mejor voy a recurrir a ello. Y desgraciadamente yo creo que de manera legislativa no se va a poder poner un freno. Porque, ok, le puedo poner un freno a Pepsi, pero a don Teófilo, que abrió sus taquitos y quiere promocionarlos en redes sociales y no puede pagar actor o actriz, ¿con qué derecho lo voy a limitar? Seguro. Si por primera vez puede acceder a hacerse un comercial, ¿no? Sí, sin duda. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere hacer una carrera en esta industria del entretenimiento? Primero, que no romantice la profesión en sí, que romantice el arte, pero la profesión y el arte no necesariamente son la misma cosa. Uno se tiene que preparar como artista, pero eso no le va a conseguir trabajo. Uno tiene que tener inquietudes y tiene que tener discurso y tiene que tener voz, pero eso no debe ser una muleta o un impedimento. No debe dejarse uno cerrar las puertas por ello. Y lo más importante es saber que está eligiendo una carrera donde tiene que sobrevivir. Va a tener que hacer cosas que son por la chamba y va a tener que entonces, si tiene estas inquietudes artísticas, compensar haciendo arte. Una cosa no está peleada con la otra, no se trastocan valores donde uno dice, ya me manché y no puedo ser el actor o la actriz que yo quería ser porque ya hice un comercial de Sabritas o ya me fui a este reality show. No, simplemente da el contraste y demuéstrale al público que puedes hacer el reality show y puedes hacer la película más profunda que te puedas imaginar. Eso es lo que quiere ver el público, quiere ver a alguien con capacidades, alguien que sea extraordinario, porque si seguimos por este camino de gente preparándose para ser ordinaria, pues entonces no hay diferencia entre los que no estudian y los que sí estudian. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué te gustaría agregar? Pues creo que lo más también relevante de reflexionar es que ahorita vivimos en un siglo de muchas carencias creativas porque se confunde el arte con la propaganda. Mucha gente con inquietudes filosóficas, activismos políticos, empieza a hacer proyectos que son igualmente banales como los que odian hacer, porque los hacen con discurso para no irse a lo superficial y acaban siendo igual de superficiales. México, a mi criterio, necesita un renacer creativo
para que volvamos a contar historias que queden en la psique, que sorprendan a sus autores, que sorprendan a sus creativos y que por ende sorprendan a su público y que nos dejen marcados por generaciones. Es muy triste pensar que estos últimos 20 años han perdido la magia de los 20 años antes, ¿no? De personajes icónicos en teatro, en cine, en televisión, e incluso de toda la época dorada de la televisión, del cine y del teatro mexicano, como que se han encumbrado en roles ejecutivos y en roles de producción e incluso en roles creativos, personas que no tienen este interés de que las historias los hagan trascender, ¿no? De que duren más allá de lo inmediato. Y esa crisis solo se va a poder acabar con presión de dos lados, que el público exija que acabe y que los creativos exijamos que quienes nos contratan o que quienes aceptan nuestros proyectos los acepten bajo los términos necesarios de la literatura, no de los intereses propagandísticos, sino de los intereses comerciales. ¿Cómo manejas la crítica, Fer? Siempre trato de encontrar puntos en comunión con la crítica. Yo soy muy autocrítico, soy crítico del exterior de una manera abrasiva y por ende reflejo la crítica de la misma manera hacia mí. Entonces, muchas veces cuando escucho la crítica de alguien y coincido, la aplico inmediatamente sin chistar, no me pesa, al contrario, digo, qué bueno que hubo otra perspectiva que llegara a la misma conclusión que yo. Cuando de repente veo que la esencia de la crítica o no se explica bien o tiene mala leche, la pongo en tela de juicio y trato de desmenuzar dónde están los valores reales de lo que uno debe absorber y qué es lo que uno debe descartar. Porque luego hay gente que hace críticas sin malicia, pero que son muy devastadoras. Y ahí, bueno, pues hay que entender que la persona a lo mejor no entiende la responsabilidad de aventarse un comentario que puede ser hiriente. Los que lo hacemos profesionalmente sabemos la responsabilidad que conlleva. O sea, mis palabras nunca son gratuitas y si pido una disculpa es porque hay un error de concepto o de falta de conocimiento de mi parte, pero de pensamiento estructurado, antes de que yo lo externe, ya le di 20 vueltas en mi cabeza, revisando posibilidades y riesgos de externar una opinión que puede ser en algunos otros casos más irresponsable si no está bien construida. Después de las vacaciones que ya tienes bien merecidas, ¿qué proyectos vienen? Quiero empezar a producir teatro, para mí. O sea, es primero con proyectos de elencos reducidos, ojalá y la anuencia del público me ayude entonces a crecer un patrimonio que pueda invertir en proyectos más chonchos, porque para mí el teatro es lo que me da propósito, lo que me llena el alma. Entonces me di cuenta ya muy tarde que uno en esta carrera tiene que ser gestor de su propio trabajo, muy largos de no tener ningún tipo de proyecto, a pesar de haber hilado varios afortunados, de repente a todos nos pasa, ¿no? Pasamos al olvido de unas 4 semanas de haber terminado un proyecto y hay que volver a reinventarse. Entonces hay que ser gestor del trabajo propio sin duda. Oye, Fer, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado. La verdad es increíble platicar contigo. Creo que podríamos pasarnos toda la tarde platicando y yo aprendiendo, por supuesto, de ti. Te agradezco mucho, te mando un abrazo muy cariñoso y pues que vengan las vacaciones y que venga mucho más éxito en el futuro también, en el teatro y en todo lo que hagas. Igualmente, querido Juan José, gracias nuevamente por invitarme a uno más de tus espacios. Le deseo muy larga vida a esta nueva incursión. Muchas y gracias. Pues ahí estaremos en el camino viéndonos, abrazándonos y platicando nuevamente. Seguro que así lo haremos. Te agradezco muchísimo, Fer. Al contrario. Bye, bye.